Episodio número 12 de Contraataque, invitado Daniel Lipovetsky, un honor realmente que estés acá. Buenas, muchas gracias. Un placer estar acá, la verdad, muy contento. Bueno. Quiero advertirte de lo que te estás metiendo. Nos hemos Epa. metido en un gran quilombo ya por el episodio anterior, Sí. solo por hablar de cosas que está hablando todo el mundo, pero nos han llegado muchos insultos, muchos halagos y muchos insultos disfrazados como halagos. Así que eso es lo que te has metido para eso, gratuitamente. No sabemos diferenciarlos, pero... No, la verdad que no. Sí, bienvenido a este quilombo, ¿no? Yo digo, ¿era sumarte al peronismo o irte de vacaciones a Ucrania? No sé. No. ¿Qué era más complicado? No, claramente, no sé, Ucrania está complicado, Está ¿no? más La complicado, vacación ¿no? con la guerra. Por pero ahora estamos complicados. está difícil. Pero no, con respecto al peronismo, no, porque además, en definitiva, representa mis orígenes, ¿no? Yo nací en el peronismo, trabajé muchos años con Antonio Cafiero, que fue, te diría, mi maestro de la política, junto con mi viejo, los dos con quien más aprendí, fue con ellos dos. La verdad que lo disfruté mucho, Antonio, trabajando juntos toda su etapa como senador nacional después de la gobernación. Así que volver al peronismo es para mí volver a mis orígenes, así que muy contento con ese proceso y muy agradecido de alguna manera a Julio Alac, que fue quien me planteó esa posibilidad, ¿no? Primero en lo político, veníamos conversando con Julio desde hace varios meses, yo soy platense y lo conozco Julio además de muchos años, porque él nació en la Renovación Peronista de Cafiero. Y él me venía planteando que él creía que había que construir un frente amplio bonaerense para lo que viene, que era necesario ampliar, que el peronismo tiene que ampliar para mostrar de alguna manera un poco la vocación frentista que de origen la tiene el peronismo, ¿no? Y recuperarla, por decirlo de alguna manera. Es un movimiento, ¿no? Movimiento. Bueno, sí, el general que el movimiento era y justamente partió de la amplitud en ese marco, ¿no? Cuando los orígenes del peronismo y después recordemos que el Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, bueno, siempre tuvo una vocación frentista el peronismo. Y desde ahí yo le dije, mira, Julio, si lo vas a hacer, si lo vas a concretar, porque hay varios dirigentes hoy del peronismo bonaerense que plantean esto en sus discursos, pero después no lo plasman. Claro. Entonces es muy fácil decirlo porque queda lindo, pero si después no lo haces, te quedas en las palabras, que es un problema que tienen muchos políticos, y me parece que lo que la gente busca hoy es que los políticos cumplan por lo menos parte de lo que piensan, o gran parte de lo que piensan y dicen. Y por lo tanto, en ese marco, Julio lo concretó, me dijo, sí, Daniel, y yo le digo, bueno, si lo vas a hacer, yo quiero ser el primero. Y ahí, bueno, primero empezamos a trabajar políticamente juntos y después se dio la posibilidad de incorporarme al gabinete municipal, un gabinete realmente muy bueno. ¿En qué rol te sumaste? Bueno, soy secretario de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata, una secretaría que no existía y que de alguna manera se crea para tratar de promover, digamos, nuestra ciudad, que es una ciudad muy importante, la capital de la provincia más importante del país, por tamaño y por población, como la provincia de Buenos Aires, para, digamos, darle un enfoque internacional. Esto significa no solamente lo que puede ser con por ejemplo, el turismo, digamos que es una gran necesidad hoy en un momento de vacas muy flacas, donde el consumo se cae todos los días y la gente tiene menos guita cada día que pasa. El turismo puede ser una buena fuente de ingresos sobre todo para el comercio. Pero por el otro también lo que tiene que ver con el financiamiento internacional, ¿no? El mundo, hay muchas organizaciones de ciudades, o organizaciones de países, organizaciones mundiales o internacionales que tienen financiamiento para determinados proyectos vinculados con las ciudades, y que La Plata hasta ahora no lo había ido a buscar y hay que ir a buscarlo. Para buscarlo, por supuesto, hay que trabajar mucho, porque todo lo internacional no es tan rápido como uno quisiera, pero sí hay mucho interés, sobre todo en nuestra provincia y en La Plata, por ser, insisto, una ciudad más planificada, de alguna manera muy singular en eso. Así que ya estamos en ese proceso, trabajando con algunos proyectos que tiene el intendente Julio Alac para nuestra ciudad, y que vamos a tratar de que el financiamiento internacional logremos hacerlo realidad, ¿no? Tengo una primicia que me llegó, que la revelo acá mismo, y decime vos si es verdad o no. Me dijeron que como Peter Thiel se fue de Palermo, va a irse a La Plata y va a hacer una muralla de data centers alrededor de toda La Plata. ¿Eso es verdad o no? Esperemos que no. Si lo piensa hacer, iremos a derribarlo como se derribó el muro de Berlín en el 89. Así que no. Caro los data centers, loco. No, la verdad que... Mira, la verdad que igual está bueno hablar de Peter Thiel, de Palantir, de todo esto, porque en definitiva son realidades que hoy tenemos y que son muy peligrosas, y que para mí vienen acá no solamente por una cuestión de negocio, sino también por una cuestión de
de alguna manera que tienen después repercusión electoral, ¿no? Y nosotros ya estamos en un proceso casi electoral postmundial. Empezamos con el proceso de la elección del 2027. ¿Por qué lo digo? Primero porque, por supuesto, todavía no tenemos claro cuándo van a ser la fecha de las elecciones. Tampoco sabemos si, por ejemplo, en nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, no va a haber un adelantamiento o no, un desdoblamiento o no. Eso es una decisión que la tendrá que tomar el gobernador, pero que es una posibilidad, como ya lo hizo en el 2025. Y por lo tanto, tenemos la elección a la vuelta de la esquina. Y cuando hay una elección a la vuelta de la esquina, hay que pensar en la influencia de todos lo que tiene que ver con los algoritmos, con los sistemas, con las redes sociales, una mala influencia de alguna manera para, de alguna manera, influenciar en los resultados electorales. No son casualidades algunas cosas que han pasado en nuestro continente, ¿no? En Sudamérica, con el resultado de las elecciones en Perú, con lo que de alguna manera pasó en Colombia, sobre todo en Colombia, realmente la situación ha sido Porque planteas que cuando hay resultados ajustados, eso incide. Yo estoy Estos convencido, jugadores estoy convencido. del mundo. Estoy absolutamente convencido de eso. Porque en definitiva, yo te pregunto a vos y le pregunto a los que nos están viendo hoy. Todos hablamos hoy de los algoritmos. Es como un término que nosotros todos lo tenemos incorporado. ¿Y quién tiene una garantía de que el algoritmo funciona realmente de alguna manera sin ningún tipo de direccionamiento? Por supuesto. Nadie, la verdad. El que son los que tienen los que manejan los algoritmos desde el punto de vista, porque son los que tienen que ver con sus propias redes sociales o con Google o con lo que sea. Porque ¿quién me garantiza a mí que sean absolutamente no sean ¿quién me garantiza que sean imparciales? Yo creo que nadie podría creerlo. Y la verdad que esa falta de imparcialidad o ese direccionamiento que puede hacer influye mucho en el resultado electoral. Si yo tengo este celular acá y todos los días me empieza a aparecer un videito del candidato que le gusta a Pepe Google, y bueno, lo más probable es que si yo no soy un tipo que mucho no me interesa la política, no tengo muy claro, posiblemente que me influya. Digo, uy, mirá qué lindo lo que dice este tipo. Y mañana, uy, mirá, me lo dijo de vuelta. Y pasado me lo dijo de vuelta. Y bueno, capaz que a los 20 días realmente me convencí. Y ganamos todos en dólares. Exactamente, por ejemplo, claro. Entonces, yo creo que son temas que se subestiman mucho en las campañas electorales, quizá porque nadie lo tiene muy claro de cómo funciona esa influencia o cuánto llega, pues no está medido y no se puede medir, lamentablemente. Pero estoy convencido que en elecciones parejas eso puede ser determinante para que la elección vaya para un lado o para el otro. Y el punto, me parece, es el para qué, ¿no? Digo, lo que arrancó siendo como un mecanismo de recopilación de información de usuarios de una determinada red social o determinada plataforma, que se empezó a utilizar para los fines comerciales, ¿no? En principio, esta cosa que empezamos a ver de que hablabas de una cosita, no sé, decías sombrillas y te aparecían publicidad de sombrillas. Digo, así arrancó. Y con el tiempo esto se fue perfeccionando al punto que hay una alianza estratégica de este tipo de empresas, de Palantir y otras más. Digo, es la alianza de Silicon Valley con el complejo militar industrial. Sin duda. Donde ahí ya se pone ultra escabroso el tema. Y la cuestión es que vengan a operar en la Argentina, a poner la vista sobre la Patagonia, a empezar a jugar a fondo acá, donde nosotros tenemos un territorio en disputa, donde tenemos las Islas Malvinas, donde tenemos un territorio muy poco poblado. Digo, es un cóctel complicado en el que estamos, ¿no? Y me parece que la discusión política muchas veces no pasa por los temas que deberíamos apuntar. Tenemos discutiendo a veces, nosotros también, una mea culpa, metiéndonos en discusiones pedorras de si este quiere, el otro no quiere, si este dice, y en el medio está pasando de todo. Es que hoy yo lo que veo es que digamos, el peronismo de alguna manera pasa más tiempo discutiendo la interna que discutiendo, digamos, cuál es el país que tenemos que proponer a la gente en la elección que viene. Y me parece que eso es grave. Caer en el internismo es un error que siempre en general vos sabés que siempre se lo atribuía más a los radicales, ¿no? Los radicales siempre decían, che, que el partido funciona entre interna e interna y no entre elección y elección. Son más importantes las internas que las generales. Entonces, bueno, me parece que sería un error caer en lo mismo.
La realidad que la contradicción hoy ideológica y de modelo no es que entre sectores del peronismo, es con el gobierno, con Milei. Me parece que de ahí, Esa es la contradicción principal que tiene esta etapa. sin lugar a dudas. Entonces, si no entendemos eso, la verdad que estaríamos haciéndole el juego a Milei. Y vos hablaste de abrir y apertura y de entrar en la discusión electoral después del Mundial. ¿Y vos creés que la incorporación tuya en el gobierno de La Plata tiene que ver con que Julio Alac quiere discutir algo más? ¿Quiere discutir la gobernación? Mira, por supuesto que creo que es una opinión muy personal mía. Yo creo que Julio... Nos encantan las opiniones personales. Bueno, es el mejor candidato que puede proponer el peronismo para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires el año que viene. Porque es un hombre que tiene enorme experiencia de gestión, es el quinto mandato como intendente, no consecutivos, fue 4 y ahora es el quinto, en una ciudad tan compleja como la ciudad de La Plata. Además ha sido ministro nacional, ministro provincial, realmente tiene una enorme experiencia de gestión. Yo veo cómo labura, es un loco del laburo, y eso en la provincia es muy importante para gestionarla, una provincia también dificilísima. Y por el otro lado, creo que de alguna manera representa esto de amplitud, de apertura, que realmente creo que el peronismo necesita. Y de alguna manera, representando, te diría, los valores de alguna manera tradicionales del peronismo, ¿no? Un partido que de alguna manera planteaba ni yanquis ni marxistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso me parece que lo define mucho. La tercera posición de Perón, me parece que Alac representa eso, ¿no? Él habla mucho de orden y progreso, como yo siempre le digo, bueno, la bandera de Brasil, ¿no? Claro. Pero también es lo que planteaba Augusto Conte. Y me parece que nosotros no tenemos que resignar el orden. La gente de alguna manera valoró el orden, y creo que de alguna manera estaba un poco cansada, por ejemplo, en la anterior etapa, de que nos cortaran la autopista Buenos Aires-La Plata porque había un barrio que lamentablemente se había quedado sin luz, por ejemplo, que eso pasaba reiteradamente. No digo que estén mal los reclamos, pero sí digo que hay que tratar de ordenar un poco más, y eso me parece que no hay que volver atrás, me parece que son temas claros. Y por supuesto, lo que este gobierno de alguna manera no representa de ninguna manera, que es el progreso. Claramente que estamos en un camino contrario al progreso, lo vemos, la gente todos los días se empobrece aún más y vive cada vez peor, y me parece que el peronismo representa todo lo contrario, ¿no? La movilidad social ascendente, que claramente Milei solamente lo tiene representado en Adorni, que ha sido así, ha tenido una movilidad social ascendente impresionante, pero no es el caso de los 50 millones de argentinos, ¿no? Totalmente. Mencionás el marxismo, mencionás a Milei. Y quiero mencionar algo porque es muy particular, que a nadie de esta mesa le ha pasado, que es el presidente a vos te insultó y te dijo comunista pelotudo. Sí. ¿Qué reflexión te hace eso ya en el momento y ahora, hoy, ya con mucho más tiempo pasado, post ese insulto? Es un honor que me insulte un tipo tan nefasto como Milei, para mí es un honor. Y aparte un tipo que le hace tanto daño a los argentinos. Pero más allá de eso, mis diferencias con Milei no son solamente ideológicas. Por supuesto que las tengo de siempre, nunca coincidí en nada con él, lo conozco hace muchos años. ¿Salió corriendo? Bueno, Hay una anécdota ahí, cuento, quiero que la sí. cuentes. Es un cagón y salió corriendo. Decilo con vehemencia. Sí, es verdad. Es un verdad. cagón. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, no, a ver, yo lo conocía mucho de los programas, ¿no? Cuando yo era diputado nacional, me invitaba mucho a los programas, y había un programa en particular que era el programa de Santiago Cunio. Cunio tenía un programa en ese momento en Crónica. Crónica. Y me llama apenas asumí como diputado, me dice, che, Daniel, quiero que vengas que seas panelista de mi programa, qué sé yo. Bueno, yo, mirá, no puedo todos los días, pero no, vení algunos días cuando pueda. Bueno, empecé a ir 2 o 3 veces por semana, iba, por supuesto, no era empleado del programa, iba convocado como invitado, y uno que sí era panelista fijo y era, digamos, empleado de ese programa era Milei, que era, en ese momento, tenía el perfil más de economista, digamos, ¿no? Bueno, así que ahí, de alguna manera, ahí lo conocía y tuve un vínculo con él, de hablar después, como todas las cosas. Terminado este programa, no puedo quedar acá charlando un ratito sobre Tal cual. todo el programa. Bueno, eso pasaba también en esos casos, y por lo tanto construí un vínculo. Me parecía siempre un personaje con lo cual no coincidía en nada. Él hablaba mucho de economía, ya era libertario, siempre lo fue. Yo nunca coincidí en ninguna de las ideas liberales ni neoliberales, menos libertarias. Pero conversábamos, me parecía un personaje extraño, pero bueno, más allá de eso teníamos Ahí un vínculo personaje era. personaje. Venía con sus sacos cruzados, bueno, nada. Bueno. Y
Bueno, termina el programa de Cunio, pues se lo saca, no me acuerdo qué pasó con el programa ese, y pasa un mes o 2 meses, y un día voy a Intratables, que estaba Santiago del Moro, y Milei ya había virado su discurso de la economía a la antipolítica, seguramente influenciado quizá por lo que estamos hablando, ¿no? Por los grandes dueños de las cadenas que plantean eso en sus candidatos, que lo van repartiendo por el resto del mundo, ¿no? Por los Orbán de la vida en Hungría, o los Bolsonaro en Brasil, o este muchacho, ¿cómo se llama? El que ganó en Colombia, no me acuerdo el nombre. Bueno, el que ganó en Colombia, sí. el presidente electo de Colombia. Asprila, no, ese Tino Asprila, ese era un jugador. Bueno, este muchacho. Bueno, entonces, en ese marco, empezó con un discurso, ese día en el programa empezó a hablar de la política, diciendo que los políticos eran todos corruptos, ladrones, nefastos, bueno, todo lo que ya sabemos que dice Milei. Entonces, el único político que estaba ahí en el programa yo, entonces en un momento me pregunta a mí Del Moro, ¿y vos, Daniel, qué opinás? Bueno, le digo, mirá, la verdad que nada, no estoy de acuerdo, por supuesto, pero entiendo que Milei esto está generalizando, pero que no dice todo, sobre todo porque no me quería pelear con un tipo con lo cual yo en general tenía un vínculo personal. Y el tipo me interrumpe y me dice, no, los políticos son todos unos ladrones, y vos también, me lo dijo así en la cara, gritando, como se dijo eso, con lo cual, por supuesto, yo también le grité, debatimos, qué sé yo. Termina el programa y yo lo primero que hago, me saco el micrófono, lo voy a buscar, porque le dijo... Te quedaste caliente. No, a ver. Te dijo corrupto en la cara, es una locura. En definitiva, yo jamás se me ocurriría, puedo debatir ideas, yo siempre voy al programa y debato ideas, pero si encima tengo un conocimiento personal de la persona, más, nunca voy a lo personal, porque me parece que en la política hay que separar las cuestiones. Yo puedo no estar de acuerdo en nada con una persona y después tener un buen vínculo. Incluso hoy tengo algunos conocidos míos, amigos míos, que son parte del gobierno de Milei. Jamás entraría en un gobierno de Milei, pero por supuesto que mi conocimiento de ellos es anterior. Le digo, ustedes están locos, son unos locos, no sé qué hacen en ese gobierno de mierda, pero mi cariño tiene por otro, mi amistad bien va por otro lado. Te sacaste el micrófono y lo corrí. Cuando Milei me ve, yo estaba al fondo del estudio, Milei estaba más cerca de la puerta, me ve venir, ya le había sacado el micrófono, sale literalmente caminando rápido, llegamos al pasillo de América, que es un pasillo largo de como 20 metros, y ahí yo me estaba acercando y agarró y empezó a correr, directamente, a correr, llegó a la puerta, lo estaba esperando un remis o algo, no me acuerdo qué era, se subió al remis y se fue, no lo agarré. Digo, la puta madre, se me escapó, estaba recaliente, digo, no, tengo que agarrar este choto. Y al otro día me invitaron a Dos Voces, y voy a Dos Voces, y ahí en el edificio de Canal 13, cuando vos subís al ascensor, está en el 4º piso, si mal no recuerdo el estudio, te bajás del ascensor y hay como una salita de espera antes de entrar al estudio. Cuando me bajo del ascensor, ¿quién estaba? No me jodas. Milei. Y ahí ya no se podía escapar. Entonces, cuando él me ve, ya dice, ya estoy jugado, porque este me va a querer matar, viene a abrazarme para hacerse el simpático, para evitar mi puteada. Traba las manos también. Y yo le digo, salí de acá, hijo de puta, sos un garca, no tenés códigos, me venís a... No, Daniel, vos viste cómo es la tele, qué sé yo, perdoname. Le digo, no tenés perdón, esto no se hace, querés debatir ideas, debatimos, pero no ir a lo personal. Y bueno, nada, a partir de ahí, por supuesto que mi relación con él nunca fue buena, y menos después de eso, menos que menos. Totalmente. Ahora hubiera sido la piña más hermosa de la historia. Hubiera estado buena, la verdad que sí, hubiera estado buena. ¿No? Me arrepiento de no haberlo hecho, pero bueno, ya está. Igual, mira, yo a ver, insisto, la violencia no es el camino nunca, así que, listo, pasó el momento, pero por supuesto que... Ahí desculaste quién es y cómo es. Claro, ¿Qué tipo de persona lo es? pinta como persona. Tal cual. Milei es un tipo, Milei es un tipo que no tiene empatía, no existe la empatía. Y esto lo demuestra, primero, como gobierna. Vos ves que el tipo no le importa si la gente se caga de hambre. El vocero acaba de declarar el nuevo vocero acaba de declarar que si la gente tiene frío, que se abrigue dentro de su casa, no le importa. Milei es igual. Pero esa falta de empatía también le hizo que claramente el tipo no pueda construir ni relaciones personales, no tiene amigos, y ni relaciones familiares, no puede construir un vínculo familiar, porque por supuesto, para todas esas cosas, vos en los vínculos personales vos tenés que tener empatía, ponerte en el lugar del otro. Tenés un amigo que le pasa algo, che, contame, ¿qué te pasa? Y decir, bueno, ¿en qué te ayudo? Milei eso no existe en su formación como persona, y eso se transmite en cómo dirige el país, lamentablemente, por eso estamos tan mal como estamos.
Bueno, muy bien por Milei que usa pañal, porque cada vez que tiene que enfrentarse a alguien se caga entonces, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Se Es cagó. verdad, Bueno, es bueno. verdad. No Hay está una cosa bien. interesante y me permito hacer una conexión, que es, vos mencionás algo que dijo Santilli hace poco de esto de ponerse campera en el contexto de esta ola antártica, que es algo que también lo criticaron mucho a Mauricio por haber dicho algo parecido, andar en patas Sí. y para ahorrar energía. El contexto era un poco diferente, pero bueno, una situación similar. Y ahí me permito preguntarte, porque por una cuestión de trayectoria, simplemente eso, es la diferencia entre Mm, el previo y el post de el poder. claro. El previo, por ejemplo, de Milei, que lo acabas de describir, y post. ¿Había alguna esperanza de que cuando asuma, con un conocimiento personal, a pesar de esto que contás, de que iba a ser algo bien al menos? ¿O ya se notaba que iba a ser un desastre? Y lo mismo para un Mauricio, por ejemplo. Sí. A ver, está buenísima la pregunta. Primero, con respecto a eso, cuando me dijo, yo en ese momento integraba el bloque, todos saben que yo veo el PRO, así que yo integraba el bloque del ¿Viste PRO. todos los Me insultos? quería matar. Que digo, ¿qué se le ocurre ¿Por qué decir decís esta barbaridad? Era una barbaridad lo que dijo. Que al lado de lo que pasó lo de Milei parece Claro. una pelotudez, pero en Con realidad. el lunes. Tal cual. Pero bueno, más allá de eso, fue una situación que claramente nos queríamos matar, ¿no? Indefendible para nosotros, porque para mí, a ver, uno puede darle discusión de cuánto subsidio hay o no, pero una recomendación no es, che, abrigate más, o sea, no, la discusión es otra, digamos, a quién subsidias, a quién ayudas, dónde volcar los fondos, por supuesto, pero no decir, bueno, te saco los fondos y que la gente se cague de frío, eso no es el camino. ¿Lo trataste a Mauricio en cercanía como persona, más allá de la relación política? Sí, relación, digamos, pero no cercana, pero no porque, digamos, nunca tuve esa posibilidad. ¿Y cómo lo calificarías como presidente? ¿Su presidencia cómo fue? A ver, no fue buena, pero es mejor que esta. Para mí esta fue Más humana, esta- fue humana por lo menos. Sí, un qué poco sé yo, más a ver, humana. la realidad es que sí, fue de alguna manera. También tenía que ver con que el Junto por el Cambio no eran los libertarios, ¿no? En ese marco, y muchos, por lo menos mi rol siempre fue tratar de llevar el espacio hacia el centro del electorado, Claro. digamos, ¿no? Ese fue, porque yo represento más esos pensamientos. Hoy, por supuesto, tenemos un gobierno de ultraderecha y el PRO de alguna manera se derechizó en ese contexto también. Por eso yo me fui del PRO hace mucho. Y ahí voy a la pregunta que me hacían sobre si pensaba que este gobierno podía ser mejor, que, digamos, podía hacer algo bien. La verdad que no. Primero porque lo conocía a Milei, bien, y ya acabo de decir la porquería de persona que es, pero más allá de eso, había que ver lo que Milei decía, digamos, ¿no? Y después de la primera vuelta, después del debate de la primera vuelta, cuando viene el vergonzoso pacto de Acasuso, yo ahí le comunico a Mauricio y lo digo públicamente, me fui del PRO, empecé a irme del PRO de alguna manera, dije que no iba a acompañar a Milei, porque yo lo dije así y lo vuelvo a decir, no iba a acompañar a un candidato que tenía el mismo discurso que Macera. Recordemos que en la primera vuelta, en el debate, cuando le preguntan a Milei sobre el tema de derechos humanos, él dijo que los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar habían sido excesos. Lo mismo que dijo Macera. Lo mismo que dijo Macera cuando trató de justificar el horror de la dictadura. Por lo tanto, no tenía ninguna duda de que iba a ser eso. Ahora, algunos dentro del PRO, Mauricio incluido, pensaban que iban a poder controlarlo, Milei, y manejarlo. E incluso Mauricio lo ha dicho públicamente, no va a poder hacer todo lo que dijo. Y ahí yo no estaba de acuerdo, yo creía que lo iba a hacer, porque yo lo había demostrado en sus actitudes personales y en este conocimiento que le digo, que es un tipo que es capaz de hacer con cualquier cosa con tal de hacer lo que él piensa, ¿no? Cagar a cualquiera, y eso lo demostró como gobierno. Te das un gobierno que de alguna manera muchas de las cosas que está haciendo las contó en la campaña, y muchos pensaron que no las iba a hacer, y bueno, las hizo igual, ¿no? Y otras, por supuesto, no las cumplió, sin lugar a duda, la dolarización, menos mal, pero bueno, la dolarización no la cumplió, pero sí cumplió un montón de las cosas que planteó. Por ejemplo, el fin de la obra pública. Dijo, no, ¿cómo no va a ser obra pública? Fin de la obra pública. Vos salí a la calle ahora, bajemos de acá, vamos a la calle, le preguntamos a la gente, che, ¿qué opina de cómo están las rutas argentinas? No, un desastre, es una inseguridad. Pero votaste, ¿y qué votaste a Milei? Bueno, votaste un tipo que dijo que no iba a ser más obra pública. Hubieras pensado un poquito de que sin obra pública las rutas argentinas iban a estar hechas un desastre. Bueno, es lo que está pasando hoy. Totalmente. ¿Qué te imaginas que hay detrás de, por ejemplo, que una persona, un ciudadano normal, que se beneficia de manera directa de, por ejemplo, obra pública de infraestructura, una ruta, un puente, pueda de alguna forma votar a alguien que desea destruirla? Porque el argumento central siempre fue que la obra pública solamente era corrupción.
y cómo salimos de eso. ¿Hay una forma que sea más allá de decir eso no es corrupción y taparse los oídos? ¿Hay una forma de dar ese debate para reivindicar el rol de la obra pública sin caer en esta idea de, porque te querés llevar un vueltito? Yo creo que sí, siempre. Yo estoy convencido que hay que dar todos los debates y hay que dar todas las explicaciones necesarias y hay que dar todas las peleas. Las peleas comunicacionales, me parece que es un tema, ¿no? Me parece que hoy muchas veces en las redes, ahora menos, ha perdido bastante el gobierno el manejo de, digamos, de la conversación digital, pero sigue teniendo una gran influencia. Hay que dar los debates y hay que meterse en el barro de las redes. Nosotros como dirigentes tenemos que hacerlo. Yo trato de hacerlo. Por supuesto que con algunas limitaciones de tiempo, porque por supuesto cuando uno se mete en ese mar, en ese tiempo, tenés que dedicarle bastante tiempo, porque tenés que saber qué escribir, responder, etcétera. Pero hay que dedicarle un tiempo a dar ese debate en el barro porque, y de alguna manera meterse en ese barro y de alguna manera dar ese debate de por qué la obra pública es importante. Estamos ejemplificando con la pública, hay un montón de otros debates para dar, ¿no? O tema de derechos humanos, o bueno, un montón de cosas. O la democracia, un montón de cosas que hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo. Lamentablemente, la campaña electoral del 2023 no se dio ese debate. No se pudo, no se dio, no se enfocó en eso. No se enfocó en las propuestas de campaña de Milei. Nadie hizo mucho eje en eso. Pero también es cierto de que la gente lo votó pensando incluso que lo votaba igual y que no las iba a hacer. Hoy ya las hizo y por lo tanto me parece que hay que ser mucho más inteligente. Y porque el cómo último año de gobierno de Alberto fue bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, eso a ver, hizo que el voto salga para cualquier lado. es muy difícil votar ganar una elección cuando tenés una inflación de más del 100%. Es imposible casi. Realmente, y me parece que la gente, y esto también hay que tenerlo en cuenta para lo que viene, ¿no? Nosotros tenemos que. El peronismo tiene, creo que, un rol y una responsabilidad para el 2027. El rol es que es el espacio, el partido o el movimiento que tiene la responsabilidad de liderar el proceso digamos, que sea oposición a Milei y que le gane a Milei. Es el único espacio que lo puede hacer. Pero por otro lado tiene la responsabilidad de que para ganarle tiene que proponerle propuestas y candidatos que representen futuro, no pasado. ¿Y cuáles son? ¿Vos ves algún candidato o candidata? El que veo mejor posicionado hoy es Axel Kicillof a nivel nacional. Ya tenés la fórmula presidente y gobernador, ya la dijiste acá. Bueno, yo lo veo a los dos, los veo posicionados en ese lugar. Te diría que lo conozco mucho más a Julio Lá que a Axel. Creo que Axel tiene algo muy valorable, que es que se anima a debatir modelos con Milei. Y eso me parece que parte de lo que tenemos que debatir en la próxima campaña. ¿Qué modelo expresamos nosotros y qué modelo expresa hoy Milei? Me parece que esta es la clave, porque en definitiva, y ahí muchos me preguntan, ¿pero es posible? Esto es un debate que uno cuando conversa con la gente te lo dice, ¿pero es posible tener un modelo de baja inflación, pero sin pérdida de empleo, con mejores salarios? Y yo le respondo que sí. Me dicen, ¿y cuándo hubo eso? Bueno, el primer gobierno de Néstor Kirchner. Totalmente. Es el ejemplo a mostrar. Pero por supuesto que tenés que tener cierta disciplina fiscal, cosa que cumplió. Tenemos un ministro de Economía como Lavagna, que realmente en eso era muy cuidadoso. Bueno, yo creo que esas cosas hay que reivindicarlas. Hay que reivindicarlas y creo que el próximo gobierno tiene que de alguna manera cuidar la inflación, pero por supuesto que también tiene que cuidar la producción. Milei, la palabra producción, la palabra industria no existen en el discurso del presidente y no existen en las políticas del presidente, y eso hace que todos los días cierren empresas, cierren comercios, cierren pymes y haya gente que se quede sin laburo. Y en este país es un país que no puede no tener industria. Acá se habla mucho sobre el debate, ¿viste? Se pone, dice, che, pero en Chile tiene poca industria, en Uruguay también. Sí. Bueno, pero no son países comparables con Argentina. Argentina no agota su fuerza laboral sin industria. Exactamente. Tenemos 50 millones de habitantes frente a 15 o menos. Entonces, este país sin industria está condenado a ser un país de alto nivel de desempleo y nosotros no podemos permitirlo. Y ahí me parece que esa es la clave del debate, de la campaña que viene. Pero una cosa, porque me interesa tanto tu opinión personal como tu opinión desde el rol de gestión. ¿Dónde entra la economía del conocimiento, la industria del conocimiento de la tecnología en el contexto de Argentina, en el contexto de intereses foráneos que ven a la Argentina como un lugar de recursos, un lugar de resguardo, un lugar con un gobierno muy favorable a las desregulaciones que necesitan para poder hacer lo que se les cante el orto, básicamente? ¿Dónde entra esa economía en un contexto de productividad, en un contexto de empleo? ¿Y a dónde vamos? ¿Y hay un lugar a donde podamos ir que no sea simplemente tener un ministerio de regulación hecho para
abrirles el juego para lo que quieran y que se bajen los pantalones de cualquier reclamo, cualquier pedido? ¿Existe una forma de equilibrar y poder aprovechar la oportunidad sin ser comunista, como te dice el Jabote, y sin tampoco ser, no sé, un esclavo de estos poderosos? Bueno, es que Perón, hoy recordamos, Perón decía ni yanqui ni marxista, peronismo no es comunista. Y es una simplificación decir que yo soy comunista porque impulsé la ley de alquileres. La verdad que yo lo que impulsé fue una regulación del tema alquileres, no una política socialista, si querés, o comunista, como se hizo en algunos países en la época de la Unión Soviética, donde de alguna manera los alquileres para la gente tenían valores casi insignificantes porque lo manejaba el Estado. No digo ni que está bien ni está mal, no es el modelo para la Argentina. O expropiar directamente. Sí, era otro modelo, digo, no digo ni está bien ni está mal, pero no es el modelo para la Argentina. En su momento rigió en la Unión Soviética, la gente tenía otros problemas en la Unión Soviética, no el problema de la vivienda, pero también es cierto que las viviendas eran todas más o menos similares, bueno, todo lo que vimos, la arquitectura soviética de esa época, lo que ya sabemos, Muy homogénea toda. bueno y malo, pero insisto, no es el modelo para la Argentina. Nosotros somos un país de alguna manera marcado en el mundo occidental y que donde seguramente vamos a tener, mientras vamos a tener un sistema de alquileres como tiene todo el mundo, como ocurre en casi todo el mundo. Lo que hay que tratar de hacer es que en esa relación entre inquilino y propietario sea lo más equilibrada posible. Hoy está absolutamente desequilibrada. Como también tiene que haber una relación más equilibrada entre empleador y empleado. Así nace el derecho del trabajo. En las relaciones desiguales, siempre es la ley la que trata de mejorar la posición del más débil. Y por lo tanto, y desde mi lugar de dirigente político, yo hago política para ayudar a los más débiles. Puede salir mejor o peor, pero yo hago política para eso. No hago política para tener un laburito o para poder llegar a fin de mes yo y que los demás no lleguen. La verdad que hago política desde los 13 años. Y yo me pensé de la política desde el lugar de ayudar a los que más lo necesitan. Si no, ¿para qué hacer política? Sí. Entonces, desde ahí, digo, impulsé la ley de alquileres. Ahora, volviendo a lo que hablamos del tema, de lo que preguntabas vos. Sí, pero te puedo interrumpir porque ya Sí, meté la claro. ley de alquileres, algo que quería hablar, porque no todos los días tenía la oportunidad de estar hablando con alguien que generó tanto quilombo, Mm, tanto en el momento de la ley como después, porque una de las primeras cosas que hizo Milei fue de- eliminarla. Y con datos, porque uno puede pensar la ley que ya fue, ya no existe más, pero sin embargo la problemática que intentaba solucionar, bien, mal, que haya funcionado o no, es una problemática que solamente se ha empeorado. Y estaba buscando unos datos, no sé, por ejemplo, en Cava solamente 19% de los propietarios tienen menos de 65 años. Claro. Y otra cosa, casi el 40% de los que son entre 25 y 35 todavía viven con los padres, Así. que es algo que en décadas pasadas no era el caso. Y eso no te habla de una cuestión de una cambio de las prioridades, ¿no? Porque no pueden hacerlo simplemente. No, claro. Porque una cosa es acceder a la propiedad, que también debería ser posible, otra cosa es siquiera poder alquilar algo, que es un desafío. Y entonces, más allá, me interesan los aprendizajes y demás, pero ¿hay algo que podamos atacar o cómo deberíamos atacar para poder cambiar esto? ¿Es una cuestión de regulación de alquileres o es una cuestión más macro de, che, que la gente tenga un sueldo que le alcance para poder alquilar algo o siquiera comprar? A ver, en realidad se necesitan las dos cosas, pero yo te diría, uno siempre, lamentablemente, o no, en toda mi carrera política no tenía la posibilidad de poder decidir, por ejemplo, tener la capacidad de decisión para que la gente tenga una mejor situación macro. No fui presidente ni ninguna cosa cercana a eso. Y a veces los presidentes tampoco pueden hacer. ¿eh? A veces los presidentes Tampoco pueden. pueden, así que pero bueno, tienen alguna posibilidad, están más cercanos a Más poder herramientas hacerlo. más. Tampoco la mayoría de las veces ni siquiera tienen esa vocación de querer resolverlo, como el que tenemos, Buen como el punto. que tenemos sentado en la Casa Rosada actualmente. Pero más allá de eso, uno siempre trata del lugar que le toque, trata de ver cómo hace desde el lugar que le toque. Cuando yo llego a la Cámara de Diputados como diputado nacional 2016, era un tema que ya me venía preocupando de antes, el tema de la cantidad de inquilinos que hay en la Argentina y cómo ayudar a que por lo menos el costo de ingreso a la vivienda sea menor del que tienen, que es altísimo. Vos cuando alquilás, no solamente tenés que pensar en el costo de que tenés que mudarte y todo eso, sino que tenés que dejar 2 meses de depósito, te piden 1 o 2 meses por adelantado. Comisión inmobiliaria. La sí, comisión, si no es Son en la 4 o ciudad de Buenos 5 Aires. meses del alquiler. Es Una un locura. montón de gastos. Entonces, la idea era bajarlos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos para bajar esos costos a través de una ley. Lo primero que uno hace es, a ver cuántos proyectos sobre alquileres hay en el Congreso. Yo dije, cuando pida el listado me va a dar
100 proyectos, porque son 257, tiene que haber por lo menos un poco menos de la mitad preocupado por este tema. Cuando pido el listado, no había ninguno. Ni uno. Ninguno. Digo, ¿cómo puede ser que no haya ninguno? Bueno, digo, será, bueno, casualidad, coyuntural, será, bueno, y ahí empiezo a trabajar el proyecto. Después cuando empezamos el debate sobre el proyecto que finalmente presenté, me di cuenta por qué. ¿Por qué no se había presentado ningún proyecto? Porque la mayoría de los diputados lamentablemente son locadores, no son locatarios, no son inquilinos. Entonces, cuando uno quiere presentar un proyecto que beneficia a los inquilinos, a todos les hacía ruido. Después, por supuesto, al momento de votar, después de un trabajo de 3 años, logramos el consenso y terminé, yo no solo, varios que intervenimos en ese proceso, convenciendo de que era importante más allá de lo que le gustara más a uno u otro. Y logramos que la ley fuera votada en las dos cámaras sin votos en contra. ¿Muchos cambios le tuviste que hacer en ese proceso? Hubo algunos cambios que creo que algunos perjudicaron la ley. Uno fue el tema del el plazo de actualización. Yo originalmente el proyecto que había presentado establecía que la actualización del canon locativo tenía que ser cada 6 meses. Ujú. En el debate parlamentario plantearon que tenía que ser de anual. Finalmente salió anual. En ese momento no parecía tan grave, estábamos hablando de 2019. No, perdón, 2019. 2019. No parecía tan grave porque estamos en inflación del 20% anual, no parecía tan grave. Claro, Ahora, con la claramente, inflación en un año cuando te la mata. inflación se disparó. Primero, los propietarios se quedaban con el alquiler congelado durante un año, lo cual, por supuesto, que los afectaba. Y a los inquilinos, si bien los beneficiaba, Pero cuando renovaban. claro, no lo valoraron tanto en ese momento, que yo creo que fue un error, porque en definitiva, si a mí me decís, che, vas a tener el alquiler congelado durante un año cuando tenés una inflación del 20% mensual, y la verdad que es un montón, y te beneficia un montón, la gente no lo valoró tanto en ese momento, quizá porque no sé qué contexto pasó, pero después sí, cuando les venía la renovación al año, boom, se le acumulaba toda junta la inflación, entonces tenías un salto muy grande. Es cierto que durante un año lo tenías congelado, pero al año tenías un salto muy grande. Entonces, 6 meses hubiera estado mejor. Y después otra cosa que modificamos, y ahí fue planteo más del gobierno nuestro que de la Cámara, aunque en la Cámara también lo hubo, fue que yo había previsto estímulos impositivos para que haya más oferta. Porque realmente el tema de la falta de oferta, más allá de que durante la vigencia de la ley, la última etapa fue importante, ya hoy hay falta de oferta, sobre todo de inmuebles en las grandes ciudades, en Cava sobre todo, de inmuebles destinados a los sectores de clase media-baja. Digamos, hay mucha oferta, se construye mucho departamentos, por ejemplo, con amenities o más premium, y se construye poco para clase media y clase media-baja. Entonces la idea era estimular que haya más oferta con eso. Sí. Y esa parte de ese estímulo impositivo, ni el gobierno nuestro estuvo a favor, ni tampoco la oposición en ese momento estuvo a favor, y por lo tanto eso no pasó, y esas son cosas que hubiera mejorado la ley. Que es interesante porque es la forma propositiva de influenciar al mercado, al sector privado, sin tener que decirle, bueno, a partir de ahora tenés que, este porcentaje tiene que ser de esta característica, y si no lo haces, te multamos. Es al revés, es decir, te damos un beneficio por hacerlo. Esa era un poco la idea, no pasó. Y hubo después cosas que la ley no se implementaron, que creo que también fueron, de alguna manera, conspiraron contra el trayecto que estuvo vigente la ley, que fue, por ejemplo, nosotros habíamos previsto un capítulo de alquiler social, sobre todo destinado a los sectores más bajos recursos, para que la gente lo entienda muy bien. Dice, che, ¿por qué destinas a eso? Bueno, porque para que la gente sepa, hoy los alquileres más caros no los pagan los que alquilan en Palermo, sino los que viven en la 31, en la Villa 31 o en la 1114. ¿Por qué? Porque como son gente que en general no tienen manera de garantizar un contrato de alquiler, porque tienen gente que no tienen sus empleos no regularizados, se les cobran alquileres más caros comparativamente con lo que pagás en otros lugares de la ciudad. Y eso, entonces, la manera de resolverlo es con un programa de alquiler social, que el Estado de alguna manera tenga un sistema de garantías públicas, etcétera, que estaba previsto en la ley, y que lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández no lo reguló, no lo ejecutó, y eso creo que conspiró también contra la vigencia de la ley. Ojo, igual, digámoslo, para no decir que la ley cayó por eso, ¿no? La ley cayó por decisión política. Estamos hablando de las modificaciones. La ley cayó por... Le puso el gancho y la mató. La ley cayó por el decreto de Milei, digamos, por un DNU de Milei. Perfecto. Que está bien, o sea, es la prerrogativa del presidente, pero lo que voy es... No sé, no comparto, porque las leyes se derogan por leyes, no por DNUs.
Los DNU son para necesidad de urgencia, no era ni necesario ni urgente, pero de última, si vos querés derogar la ley, derogala, plantea el proyecto del Congreso, mandalo, y que el Congreso lo debate, y si la deroga el Congreso. Pero mi punto era que es una discusión muy pedorra Sí. si la cuestión termina siendo, cualquier lineamiento que vos quieras darle en beneficio de algunos, que ni siquiera termina siendo arruinar a una empresa constructora, es de cuca zurdo. Sí. Cualquier cosa que esté un poquito a la izquierda de eso es de cuca zurdo. Cuando tenemos que poder plantearlo, porque no estamos hablando de algo que lo hace solamente, no sé, la Cuba de Castro. Ves casi cualquier país de Europa, no sé, ves Austria que tiene casas sociales con alquileres de $1 por mes, unas cosas, una locura que vos decís, ¿sos Austria? No, por supuesto que no lo somos, No, claro. pero no podemos aprender un poquito de eso. Capaz que no te digo $1 por mes, pero te digo, por ejemplo, que decías vos, que haya un beneficio para este tipo de construcciones. Ujú. O, por ejemplo, tener en cuenta que no solamente es lo que vos pagás en términos totales de alquiler, sino cuánto representa el ingreso de una familia, porque para alguien que vive en Palermo, pagar capaz que un palo de alquiler es menos relevante, pero pagar 500 lucas para alguien que gana un palo ¿Qué te parece? es que hoy es normal. Gastar el 50% del ingreso en alquiler es súper normal y Normal. debería ser ridículo. Bueno, desde que se derogó la ley, ese porcentaje aumentó muchísimo. El porcentaje de un sueldo que te ocupa el alquiler hoy ha crecido enormemente desde que se derogó la ley y durante este gobierno, porque por supuesto los alquileres aumentaron mucho más que la inflación, cosa que la ley justamente ponía ese límite. Los alquileres no podían aumentar por encima de la inflación. Y por el otro lado, los sueldos se cayeron a cachos, ¿no? La gente ha perdido 20 o 30% de su capacidad de compra con los sueldos, incluido el pago de los alquileres. Entonces, Totalmente. hoy el alquiler te ocupa un porcentaje muy grande de tu sueldo y eso hace que después te quede muy poca guita para vivir el resto del mes, ¿no? Qué bueno. Nos queda poco tiempo, pero quiero que retomemos el tema que no agarramos, que es ¿Cuál? el tema de la IA. ¿Dónde entra sí. Yo en el igual esquema que- productivo del claro, país? Sí, ¿Dónde entra, ni siquiera en el esquema productivo, dónde entra en la Argentina como Claro. entidad sí, la industria que hoy está dominando el mercado, sí. dominando las inversiones y dominando un poco el mundo? Porque parece que un poco más estamos hablando de que hay que pavimentar toda la Patagonia, poner la tasante y que se mueran todos los pingüinos. Claro. ¿Cómo entra eso dentro de la lógica de la proyección política de acá a 10 años, ni siquiera el año que viene? Bueno, primero un debate más profundo que está vinculado con lo que me acabas de preguntar, que es realmente esto de Cuca Zurdo que hablabas vos, ¿no? Porque en definitiva, primero, a ver, yo creo que hay que salir un poco de los digamos, de los motes, ¿no? De las definiciones, porque aparte si los queremos hacerlo como definiciones, lo de Cuca no tiene ninguna definición, pero sí el de izquierda, el socialismo, el comunista, lo querés hacer una definición más técnica, Ujú. ninguna se corresponde a estas cosas que estamos hablando. Me parece que son más eslogans de Milei o frases de Milei que realmente las ha manejado con mucha inteligencia porque han quedado instaladas en mucha gente. Totalmente. Pero eso no se corresponde después con las realidades, ¿no? Y me parece que este es el gran debate que tenemos que decir. Che, bueno, Milei trató a la oposición de rata y corrupta. Bueno, listo, bien, perfecto, bien. Y lo dice alguien que realmente es impoluto y que realmente, bueno, lo dice un tipo que tuvo un jefe de gabinete que se afanó hasta el agua de los floreros, por decirlo de alguna manera, que gastó $1 millón en refaccionar su casa en un año. Que la hermana se lleva el 3%. Después tenemos, claro, la hermana se lleva esta serie investigada porque hoy más con lo tiene que ver con los fondos de los discapacitados. Y él mismo está involucrado en una causa como Libra, que es una gran estafa y que estoy convencido que tiene que ver con todo este sistema de fondos que manejó Adorni y que en algún momento la justicia lo va a demostrar. Si no, no hay ninguna explicación para que Milei haya sostenido a Adorni como lo sostuvo, si no está involucrado con esa estafa, que seguramente nadie hace una estafa como esta gratuitamente, en forma gratis, y menos cuando además quedó claro que Milei les mintió en cada una de las cosas que dijo, ¿no? Dijo que se le habían traído el tweet y en definitiva quedó demostrado que se había juntado con Hayden Davis. Después dijo que en definitiva que él no sabía de lo que era y después se apareció un precontrato donde hablábamos de que hubiera recibido 5 millones de dólares, aunque no esté probado que lo cobró, pero posiblemente los haya cobrado. Bueno, por lo tanto estamos hablando de un ladri que en definitiva, por eso, digamos, esto para lo que viene. Seamos cuidadosos con los ladris que usan eslogan para hacer la campaña. Me parece que las campañas tienen que ser más de ideas y la gente tiene que entender que la forma más
buena de poder expresar las opiniones, no es ni una movilización ni nada, que está bien que se hagan, sino es votando. En el momento de votar no hay que subestimar ese momento, hay que valorarlo y prepararse para el voto, que es, por ejemplo, viendo bien qué dice cada candidato, ¿no? Totalmente. Que eso se ha perdido un poco. Yo me acuerdo cuando volvió la democracia, nosotros leíamos, así este es un viejo choto que dice cosas que ya pasaron hace 40 años, pero es verdad, yo me acuerdo que en el 83 íbamos a buscar las plataformas, íbamos a buscar la plataforma de los partidos para ver qué proponía cada uno. Bueno, Estamos muy lejos de eso. estamos lejos de eso. Bueno, pero podemos no volver a las plataformas, pero sí por lo menos pedirle a la gente que mire bien Que elabore más el voto. que mire bien qué propone cada candidato y eso después lo traspole a en qué le va a afectar o no en su vida en lo que viene. Me parece que esta es la clave de lo que viene. ¿Ya hablaste de Milei? Sí. ¿Ya hablaste de Alag, de Axel? ¿Hablaste de Macri? ¿Cristina? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece Cristina? Mira, fui muy crítico de su gobierno en su momento, pero hoy te diría que creo que, bueno, por supuesto, al lado de esto, estamos hablando que fue un gran gobierno, ¿no? Al lado de lo que estamos viendo hoy. Pero más allá de eso, sí creo que su condena es nula, ¿no? Mi opinión es que es una condena que debería ser declarada nula. Y te diría, ni me voy a meter en los fundamentos jurídicos del fallo que hay para criticarlo, por supuesto, pero es cierto también que como soy abogado, los fallos siempre tienen alguna arista para criticarlo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque siempre hay dos bibliotecas, o no sé, encontrar uno que dice que el fallo es bueno, otro que el fallo es malo. Pero solo le importa a los abogados, eso es el problema. Exactamente, pero de ahí no me quiero meter, me voy a meter algo que tiene que ver que la gente lo puede entender mucho más. Milei dijo públicamente, el que está escuchando, se meta en YouTube y Milei dijo que él había metido preso a Cristina. Lo dijo literalmente, fue una frase de él. Por supuesto que un presidente no puede meter preso a nadie, no es la función del presidente, un presidente no puede interferir en el poder judicial. Esto lo establece la Constitución, independencia de poderes, y además, cuando eso pasa, ese fallo es nulo. Y por lo tanto, para mí, si Milei dijo eso, no es si Milei dijo eso, por lo tanto el fallo que tiene es nulo, porque claramente hubo alguien que reconoció que intervino para influenciar sobre un resultado de un fallo, y eso para mí lo hace que ese fallo sea nulo, lo cual yo plantearía la nulidad del fallo y por supuesto lo decretaría nulo. Independientemente de eso, además, fue un fallo dictado en un momento, en un medio de una campaña electoral. Me dicen, no, pero pará, fue en marzo, si mal no recuerdo, y la campaña electoral empezó, pues no, porque las campañas electorales arrancan, el proceso electoral arranca mucho tiempo antes, cuando se abre el proceso de los padrones empiezan a oficializarse. Por lo tanto, ya estaba el proceso electoral iniciado y eso de alguna manera le da un contenido electoral al fallo y eso también amerita que sea planteado como nulidad. Por lo tanto, mi opinión es esa. Había escuchado esos argumentos, muy interesantes. Me parece que el camino... Y en este rol de año electoral ya comenzado luego el Mundial, en estas discusiones que se dan con Axel, Máximo, ¿qué opinión tenés sobre estas discusiones que se dan en el peronismo? ¿Y cómo crees vos que se tienen que saldar? ¿No? Hablan de internas, de paso, de no internas, de candidato único. ¿Cómo ves vos ese mundo del peronismo que se tiene que organizar? Y te he escuchado decir que tiene que haber, que la gran contradicción es Milei, ¿no? Sí, yo la verdad que me duele, no sé la palabra dolor, me molesta un poco que hoy estemos hablando tanto de la interna, ¿no? De que los dirigentes hablen de la interna, no digo el periodismo no lo haga, porque está bien que el periodismo hable de lo que los dirigentes estamos hablando. Pero la verdad que creo que el eje acá es cómo construir una alternativa para ganarle a Milei. Me parece que todos deberíamos estar preocupados para eso y la alternativa para ganarle a Milei es estar todos juntos. La marcha dice todos unidos triunfaremos. La unidad del peronismo siempre es una preocupación. ¿Por qué? Porque claramente el peronismo nace como un movimiento y por lo tanto siempre fue diverso. Siempre hubo peronismo más de derecha, más de izquierda, más de centro. Pero siempre los dirigentes de alguna manera tuvieron claro que la unidad era el camino. Cuando no fuimos unidos, en la mayoría de las veces perdimos las elecciones. Y por lo tanto, acá deberían estar todos preocupados por eso. Cada vez que vemos un debate público en ese marco, estamos poniéndole un palo en la rueda para esa unidad. Si quieren debatir sobre qué me gusta más o menos, júntense, debatan. Si es necesario que Axel vaya a ver a Cristina, me parece que está bien. Si es necesario que Máximo vaya a ver a Axel a
a la casa de gobierno, también es necesario que lo hagan. Me parece que hay que encerrarse y hacerlo puertas cerradas. No públicamente, porque la verdad, ¿a quién le hablamos públicamente? Cuando sale, no sé, Mayra Mendoza lo critica a Axel, ¿a quién le hablas? ¿A quién beneficias cuando alguien de tu propio espacio critica a alguien de tu propio espacio? No estás beneficiándolo a Milei. Por lo ¿A qué tanto, me parece quilmenio beneficia? claro, entonces me parece. ¿A qué buena Pará, herencia? y ejemplifiqué Mayra porque por Sí, tema no, puede no. ser cualquier otro, ¿eh? No estoy haciendo una cuestión particular en Mayra. No digo, pero cuando la gente está pasándola mal, a veces Tal. la dirigencia está discutiendo otras Tenemos cosas. que hablar a la gente y los debates internos, hacerlos puertas cerradas. Me parece que ahí les pido a todos los dirigentes que tienen, por supuesto, más jerarquía política e institucional y pública, sobre todo en el peronismo bonaerense, que dejemos de lado los egos y pensemos más en que el árbol no nos deje tapar el bosque y pensemos más en lo que viene y que de alguna manera los argentinos van a necesitar una propuesta electoral que sobre todo represente futuro, porque también represente un cambio, porque la gente la está pasando muy mal. Pero para eso tiene que tener alguien que lo canalice. Si nuestros candidatos no canalizan eso, podemos perder la elección. Y perder la elección no es tan grave desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros, sino es grave para el país. Porque imagínense, si Milei hizo todo el daño que hizo en estos 4 años, imaginémonos en 8, ¿no? Te quería preguntar dónde te podemos encontrar, redes, para que vengan y algunos te insulten como hace el presidente, y otro capaz que intenten de alguna forma, que es una de las pocas cosas buenas que tienen las redes, que es poder hablar directamente con alguien, Claro. que es algo que antes no existía literalmente si no lo encontrabas en alguna actividad. Es verdad. Está bueno eso. Yo trato de contestar cuando me escriben, hasta los que me putean. A veces, y también algunos los puteo yo. Cuando me veo un Es que tipo es me putea, divertido. yo le contesto y le puteo. Digo, flaco, si vos me insultás, si no trato, no. Pero si alguno me falta respeto, yo también le falto respeto. Pero si le tomás el gusto y te divertís a ese ida y vuelta, no te Sí, tomas en sí. serio, a mí me divierte mucho. A nosotros nos insultan mucho, a mí me divierte muchísimo contestarles. A veces me pasa un poquito, pero bueno. Sí, a veces yo ahora, en su momento, cuando uno tiene una función Y pública. bajas un poquito. Cuando tenés baja un gancho poquito. no podés. Representás a- Claro, ¿viste? Entonces, bueno, pero hasta hace unos días, cuando pues tuve 2 años y medio sin cargo público, la verdad que sí, también A todos. me iba y los puteaba a todos los que puteaban. Bueno. Nunca arrancaba puteando yo, No. pero a que me putea a mí, primero seguramente va a recibir una puteada de parte mía. No, mi Instagram es la letra D y mi apellido, que es Lipovetsky, D Lipovetsky. Y el Twitter es Lipovetsky directamente, @Lipovetsky. Excelente. Directamente es mi apellido. Me quedé con el apellido en la que era Twitter, ahora es X. Así Bien. que ahí me encuentran. Muchas gracias por venir. Un placer, gracias chicos, gracias.